Génesis capítulo 12, desde el versículo 6 en adelante. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Leímos hasta el versículo 9. Y bueno, aquí quiero hacer una aclaración. En el versículo 7 dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Hay ocasiones que simiente fue traducido como descendencia. Y este es uno de esos casos. Preferiría que se dejara la palabra simiente. Por ejemplo, si miran en la King James, la King James es la versión en inglés. Y en la King James aquí dice sims, dice simiente. En este caso, bueno, dice descendencia. Tiene sentido decir que es a tu descendencia, porque se refiere a la simiente. Pero, ¿por qué prefiero que se diga simiente y no descendencia? Cuando miramos en la Biblia, la simiente, en Génesis 3 se habla de la simiente. Vamos a mirar Génesis 3. El versículo, leamos desde el 15, el versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, ¿aquí qué dice? Aquí dice: pondré enemistad entre tu simiente. Está hablando la simiente o la descendencia. ¿De quién? De la serpiente. Cuando le dice entre tu simiente y la simiente suya. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces primero nombra a la serpiente y luego nombra a la mujer. Entonces cuando dice entre tu simiente, está hablándole a la serpiente. Y la simiente suya, está hablando la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta está hablando la simiente de la mujer. Dice, ¿dónde le herirá? Le herirá en la cabeza. Y tú, dice, y tú le herirás en el calcañar. Dese en cuenta, aquí está diciendo, y tú le herirás en el calcañar. Al principio está hablando de que es la simiente de la serpiente la que va a herir en el calcañar. Va a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero cuando llegamos al final del versículo, aquí dice, y tú le herirás. No es la simiente de la serpiente, o sea, no es la descendencia de la serpiente, no es lo que sale de la serpiente. Bueno, para quienes no sepan, así la palabra simiente es lo que sale, ¿no? Entonces, en este caso, como la descendencia o la simiente de la serpiente. Pero aquí aclara, tú le herirás en el calcañar, directamente. La misma serpiente que engañó a Eva, esa misma serpiente es la que va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Pero ¿cuál es la simiente de la mujer? Se está refiriendo a lo que dice Isaías. En Isaías vemos que una virgen concebirá. Esa es la señal. Todo el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Pero entonces la señal que Dios dio es una virgen concebirá. Cuando dice que una virgen concebirá, se está refiriendo a María, que iba a quedar embarazada. Siendo virgen iba a quedar embarazada. No dice que iba a seguir siendo virgen, como algunas religiones ya le agregan esa parte. Porque en el momento que nació nuestro Señor Jesucristo, no sé si ustedes se han dado cuenta en un parto, pero cuando nace un bebé, créame, no puede seguir siendo virgen. Sí. Bueno, y normalmente, el solo hecho de que quede embarazada, para que quede embarazada, no pudo ser virgen. En el caso de María fue la excepción. Ella quedó embarazada siendo virgen. Pero cuando nació, nadie podría sostener, ni clínica, ni médicamente, ni de ninguna manera, que alguien que da a luz un hijo pueda seguir siendo virgen. No sé si entienden a qué me refiero. Pero bueno, entonces, ella, la señal que había era que iba a quedar embarazada siendo virgen. Eso a nadie le ha pasado.
Solamente le pasó a María. O sea, no se dejen, si alguna adolescente por ahí llega con él a decir que no, que es que quedó embarazada del Espíritu. Eso sucedió con María, únicamente, con nadie más. Entonces, eso está de profecía sobre nuestro Señor Jesucristo. El Mesías. El Mesías, ¿dónde iban, cómo iban a ser? Iba a ser una mujer, iba a quedar embarazada siendo virgen. Y eso se cumplió con María. Entonces, cuando dice la simiente de la mujer, se está refiriendo a, como dice también en los evangelios, el Hijo del Hombre. Alguien que siendo Dios nació como hombre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, está hablando entre Jesucristo y Satanás. Pondré enemistad. Por eso dice la palabra, los deseos de la carne son enemistad contra el espíritu. Algunas personas piensan como de una manera ascética. Piensan y de una manera ascética ya quiere decir por las obras, de que es algo que tú tienes que dejar de hacer, que es algo que tú tienes que hacer. ¿A ti qué te gusta? ¿A ti te gusta o se te facilita o algo que no controlas es la mentira? Hay personas que tienen ese problema, que no controlan el decir mentiras. Entonces esa persona tiene que esforzarse, esforzarse, esforzarse. Eso es lo que enseña la religión, pero a eso no se refiere la palabra. La persona que se está esforzando, esa persona es la que está haciendo obras. Claro, no estoy diciendo que esa persona va a ser mentirosa hasta que muera. Cuando la persona recibe la salvación y tiene algún problema o ha tenido algún problema, Dios cambia. Para Dios no hay nada imposible. Sí, también Dios deja alguna debilidad, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él oró y muchas personas recibieron sanidad, sí sabían, ¿no? El apóstol Pablo oró y muchas personas se sanaron. Incluso hubo una resurrección. Ustedes se acuerdan de Eutico. Eutico estaba en la ventana sentado, estaba escuchando. Y Pablo, cuando Pablo predicaba, no eran predicaciones como esta de media hora, no. Cuando Pablo predicaba eran disertaciones largas, 3 horas y más. Entonces Eutico estaba sentado en el orillo de la ventana. ¿Y qué creen que pasó? Se durmió. ¿Sí? Eutico se durmió y se cayó. Entonces Pablo bajó, ya cuando bajó estaba muerto. Pero Pablo le pidió a Dios, así oró por él, resucitó. Entonces el apóstol Pablo, el ministerio del apóstol Pablo tiene incluso resurrección, que ese es uno de los ministerios que tiene como los milagros más visibles. Pero el apóstol Pablo, aún habiendo sanado a muchas personas de enfermedad, él le pedía a nuestro Señor Jesucristo que le quitara esa enfermedad que él tenía. Bueno, cuando dice el aguijón, más adelante sabemos que fue una enfermedad, porque él decía, si pudieras sacarte los ojos y dármelos, me los darías. Entonces, la teoría más clara que tenemos es la enfermedad que él tenía algo que ver tal vez con su vista. No sabemos si él se estaba quedando ciego, algo que él estaba pidiendo a Dios, algo por lo cual él había orado por otras personas y se habían sanado. Pero en el caso de él, no. Bueno, entonces volviendo otra vez, ya miramos claramente qué es la simiente, ¿no? Para las personas que no lo tenían claro, por eso tuvimos que mirar Génesis capítulo 3:15, donde se habla de las dos simientes. La simiente de la serpiente, que como ustedes se pueden dar cuenta en ese mismo versículo 15, al final, ¿quién es la simiente de la serpiente? La misma serpiente, lo dice, ¿no? Aquí dice, al final dice, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, está hablando de que la simiente de la serpiente iba a tener enemistad con la serpiente de la mujer. Y que al final, o sea, al final, todo ese en qué iba, esa profecía que se está dando acá, en qué iba a tener desenlace. En que la simiente de la mujer, y como tiene enemistad con la simiente de la serpiente iba a herirle el calcañar, pero la simiente de la mujer le iba a herir la cabeza. ¿Sí? Así es. Entonces, está refiriéndose a la misma serpiente. En Apocalipsis podemos ver, Apocalipsis 12:9, esa serpiente, ¿quién es? Satanás. En Apocalipsis 12:9, para quienes están tomando apuntes, dice, fue lanzado afuera la serpiente antigua, el gran dragón, que se llama Diablo y Satanás. Esa serpiente antigua aparece acá. Y esa serpiente antigua es la que se manifiesta en el Nuevo Testamento. La que solamente le hirió el calcañar a nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, bueno, para algunos que todavía no entiendan esta terminología, tengan paciencia, vamos parte por parte. Eso se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ahí pareciera Satanás que hubiera triunfado, porque sabemos que cuando dice esa simiente de la serpiente, al final de este versículo dice cuál es esa simiente. Dice, tú le herirás en el calcañar. Es la misma serpiente, el mismo Satanás. Entonces, bueno, ¿por qué nos fuimos hasta este versículo? Nos fuimos hasta este versículo porque en el capítulo que leímos hoy, capítulo 12, el versículo 7 en especial dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Bueno, y como les conté al principio del live, en la King James dice más claramente, no dice descendencia, sino dice, y a tu simiente daré esta tierra. En la King James, la versión en inglés, dice, en vez de decir descendencia, dice simiente. Entonces vamos a mirar por qué le está diciendo a Abraham y a tu simiente, ¿sí? Y a tu simiente. ¿Cuál será la simiente de Abraham? Es la misma simiente de la mujer, porque nuestro Señor Jesucristo, ¿de dónde viene? Cuando miramos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 1, al primero que se nombra es a Abraham, ¿sí? Por eso aquí está nombrando y a tu simiente. Se está refiriendo a la misma simiente de la mujer. Cuando le dijo a la mujer y a tu simiente, le está hablando a la simiente de Dios que iban a ser en un cuerpo humano. Y como dicen los evangelios, el Hijo del Hombre. Así también es llamado nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque siendo Dios, nació humano, de un ser humano. Entonces vamos a mirar esa simiente. Vamos a mirar por qué yo prefiero que diga simiente. O sea, en este caso, en este versículo yo prefiero la versión King James. Sí, porque ahí dice, y a tu simiente daré esta tierra. Entonces vamos a mirar Gálatas, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 16. Para que no se les olvide esta cita, bueno, aquí les doy un apunte de una técnica mnemónica, una técnica de memorización. Ustedes saben que se nombra en Juan 3.16. Juan 3.16 se nombra al unigénito Hijo de Dios. Mas todo aquel que en él creyere tendrá vida eterna. ¿Quién? El que creyere en el unigénito Hijo de Dios. De este versículo muchos se lo saben de memoria, ¿no? Pero entonces, ¿qué cita es? Juan 3.16. ¿Aquí qué dice? En Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo que todo el mundo se sabe está en Juan 3.16. ¿Y aquí qué estamos leyendo? Gálatas 3.16. Es la misma nomenclatura, 3.16, sino que allá es Juan y aquí es Gálatas. O sea, si ya hacen esa relación, no se les va a perder esta cita. Esta cita que habla, también habla del unigénito. Pero aquí, ¿cómo está hablando? Que Él es la simiente. Vamos a leerlo. Aquí dice, ahora bien, a Abraham, y nombra a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. Se está refiriendo a ese versículo 7 de Génesis 12 que leímos ahora. Dice, ahora pues, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, si a alguno les quedó duda, ahorita que miramos Génesis capítulo 3, versículo 15, que está hablando, a ver, y vean, hablando de técnicas mnemónicas, ¿cuándo se habla de las simientes? En 3.15. ¿Cuándo se habla de la simiente en el Nuevo Testamento? En 3.16. ¿Sí notan la similitud? 3.16, 3.15 es muy parecido, ¿no? ¿Cuándo se habla del unigénito Hijo de Dios? En 3.16 también. Pero de Juan, 3.16 de Juan. La simiente, 3.16 de Gálatas. Y cuando se habla de la enemistad entre las dos simientes, en 3.15 de Génesis. ¿Sí? ¿Sí notan la similitud? Estas son técnicas mnemónicas para que puedan asociar y fácilmente esos tres versículos no se les embolaten. O sea, ustedes esta semana pueden compartir esta palabra que vamos a compartir el día de hoy, porque ya tienen 3 citas, que no se les va a perder. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está diciendo quién es esa simiente. Dice la simiente, la cual es Cristo. No habla de muchas simientes. Eso que nombra en Génesis 12, versículo 7, que dice, y a tu simiente, ¿sí? Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Lo miramos en Génesis 3.15. Pero si todavía no les quedaba claro, aquí está más claro, ¿no? Esa simiente, ¿quién es? Cristo. Entonces,
Cuando dice que la serpiente le va a magullar el calcañar, le va a lastimar un poquito el calcañar, ¿qué significa? Sí se refieren, sí saben qué es el calcañar, ¿no? Con el talón, con el talón, con el pie, nuestro Señor Jesucristo le iba a estripar la cabeza a la serpiente. Entonces, cuando le estripa la cabeza a la serpiente, pues, ¿qué fue que usó? El calcañar, ¿sí? Entonces, la serpiente, bueno, Satanás, conociendo, porque Satanás conoce la Biblia mejor que ningún ser humano, conocía, pero Satanás no conoce la salvación. Así como en las que no son iglesias no conocen el Evangelio, ¿quién dirige las que no son iglesias? Que parece que son iglesias. La Biblia dice, Satanás se disfraza de ángel de luz. Porque Satanás conoce la Biblia, la conoce muy bien, pero no conoce el Evangelio. Es como los fariseos. Los fariseos se sabían la Biblia de memoria. Pero si toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no le pudieron reconocer? ¿Sí? Porque no importa el que una persona se lo sepa o que Satanás se sepa de memoria, si no logra identificar el tesoro que Dios escondió para nosotros. A nosotros nos es permitido. Inclusive en Marcos 4, versículo 11 y 12, habla de los que están afuera y los que están adentro. A los que están afuera, todas las cosas por parábolas. ¿Quiénes están afuera? Satanás y todos sus demonios. Ellos se la saben, sí, pero se la saben igual que los fariseos. Para ellos todo es parábola. ¿Lo pueden entender? No. Como no lo pueden entender, en el sentido lógico, únicamente ven obras. Todos los versículos, todos los convierten en obras. Y se saben pocos versículos que tienen que ver con debemos hacer, debemos hacer. Si ve, ese versículo dice que sí debemos hacer, que sí debemos. Sí, pero no se refiere a eso. Por eso cuando una persona está en la gracia, le va a explicar a alguien que está en las obras, son dos lenguajes incompatibles, no se entiende. Por eso muchos chocan. Las personas, ustedes que han logrado entender, Dios les ha tenido la misericordia de permitirles por la gracia. Si algunos todavía no han recibido la salvación, solo tengan paciencia, ¿sí? Jesús dijo, a los que están afuera por parábolas todas las cosas. Lean esos dos versículos que les estoy diciendo. Muchas personas se van a quedar solo con su punto de vista, con su pensamiento, con lo que les parece. Pero les nombré los versículos. Marcos 4, versículo 11 y 12. A los que están afuera por parábolas todas las cosas. Mas a los de adentro, todo va a ser claro. Entonces, nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos dejó entender. Dice, ¿por qué a los de afuera? ¿Por qué no? Dice, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Porque Satanás tiene una sentencia. Satanás de ninguna manera puede alcanzar remisión de los pecados. Nunca. Entonces, debido a eso, Satanás no va a poder, a pesar de que se la sepa de memoria, no va a poder entender el corazón de Dios. Por eso lo más importante es ser como David, varón conforme al corazón de Dios. O sea, no solamente ver las letras. La Biblia dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando les estoy diciendo de ver el corazón, también les estoy diciendo de ver el espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es importante ver el corazón de Dios, entender el espíritu, lo que quiere decir. No lo que enseñan como el espíritu, un poco de sensaciones, yo sentí calor, sentí frío, sí, yo sentí al Espíritu Santo, porque sintió calor, sintió frío, es que yo sentí su presencia, yo amo, uno sigue oyendo hablar a las personas así. ¿Usted es pecador? Sí, ya uno se da cuenta, esa persona está en las obras, no está en la ley, no está en la gracia. Bueno, entonces, ¿por qué miramos este versículo de la simiente? Porque así como en el caso del apóstol Pablo que les nombré, que él tuvo una debilidad en su carne, un aguijón en su carne, Dios lo permitió para que no se ensoberbeciera. Pero vamos a mirar, por ejemplo, ahorita que hablamos de lo que hizo el apóstol Pablo, todo su ministerio, muchas sanidades y milagros hicieron en su época. Vamos a mirar un milagro. Hoy vamos a mirar en detalle un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Todos conocen, bueno, todos no, pero muchas personas sí saben que hay en Juan 5. Hay una parábola muy famosa que aparece en Juan 5. Vamos a ver si alguien sabe. ¿Qué parábola famosa aparece en Juan 5? Parábola, bueno, para algunos es parábola, para otros es claro. Aparece una historia, algo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien sabe? Una, dos, ya no. Ya algunos están buscando, ya no. Entonces aparece el hombre paralítico y el estanque de Betesda. Ya algunos van a decir, sí, sí, no, pero importante que sepan. Vamos a mirar entonces Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. ¿Qué aparece acá? En Juan capítulo 5 dice, bueno, las Biblias que tienen titulito,
El titulito que tiene ahí es el paralítico de Betesda. Dice el paralítico de Betesda. Juan capítulo 5. Dice el paralítico de Betesda. Bueno, ese es el titulito, pero acuérdense, lo más importante es el contenido. El titulito no es la palabra de Dios. Ese titulito no es inspirado. Por eso hay Biblias que no tienen esos titulitos. Entonces no piensen en ese titulito como parte de la Biblia. Sirve para una guía mnemónica, para memorizar, para ubicar. Pero no sirve para tenerlo en cuenta como si fuera la palabra de Dios ese titulito. Muchas personas cuando le preguntamos ¿en qué momento el hombre se separó de Dios? Únicamente le dan el titulito de Génesis 3. Y dicen, porque el hombre desobedeció. ¿Sabe de qué están hablando? Del titulito. No conocen el contenido, no conocen realmente qué comió. Esas personas son capaces de decir, sí, cuando el hombre comió una manzana. Uno se sorprende, ¿qué? ¿Realmente no ha leído? No, pero es que ahí dice que la desobediencia, solamente le hablan del titulito. Muy importante, no lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces vamos a mirar la palabra, desde el versículo 1 en adelante. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Por qué hace ese énfasis de que era día de reposo aquel día? Porque según la ley, en el día de reposo, nadie podía hacer nada. Entonces, ¿ese hombre podía recibir la sanidad en día de reposo? No, según la ley. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Él a qué vino? Él dice en la Biblia que el fin de la ley es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo está por encima de la ley. Entonces, la ley, cuando decimos las personas que están bajo la ley, significa para ellos la ley es superior. Ellos honran la ley. Una persona que está por debajo de la ley honra la ley. ¿Cómo honra la ley? Trata de cumplir, trata de hacer. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Tiene esa pregunta en su corazón. ¿Qué haré? ¿Qué haré para agradar a Dios? ¿Qué haré para estar bien con Dios? ¿Qué haré para que Dios esté feliz conmigo? ¿Y qué hago yo para ofenderlo? Yo no quiero hacer lo que ofenda a Dios. Esas personas que mantienen su vida religiosa de esa manera están bajo la ley, están bajo las obras. Pero hay alguien que está por encima de la ley, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, el fin de la ley es Cristo. Así dice la palabra, el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿aquí qué vemos? Algo que pasó en este capítulo 5 es que nuestro Señor Jesucristo fue a Jerusalén. ¿Y qué hay ahí? Un estanque que se llama Betesda. Y había una leyenda, ¿no? Había una leyenda, sí sabían, que venía un ángel y descendía y tocaba el agua de tiempo en tiempo. O sea, no era periódicamente, podía ser una vez a la semana, una vez al año, no había un periodo específico. Entonces venía y tocaba el agua. Y cuando tocaba el agua, el primero que se metiera quedaba sano. Estaba esa leyenda, ¿sí? Entonces la gente por eso asistía y concurría mucha gente. ¿Quiénes iban a ese estanque? Pues enfermos. ¿Quién quería meterse al agua? Pues los enfermos. Una persona sana, ¿para qué se iba a meter? Porque ¿cuál era la leyenda? Que el que se metiera después de que el ángel agitaba el agua quedaba sano. Entonces llegó nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede sanarlos? Fijo, hay alguien que sí los puede sanar, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo todo. Dice la Biblia en Hebreos, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice en Juan 1, Él es el verbo. Él es la palabra. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que Jesús dice se cumple, lo que Jesús dice se hace. Si Jesús le dice al viento, calla, el viento ¡bum!, se detiene. Si le dice al mar, enmudece y habían olas, ¡bum!, se queda quieto. Dice que todos se maravillaron con nuestro Señor Jesucristo, todos se maravillaban. Pero entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba ahí en el estanque, llegó al estanque, estaba en Jerusalén y estaba ahí.
Pero entonces nuestro Señor Jesucristo estaba pasando en medio de personas, habían cojos, ciegos, había multitud, ahí dice, ¿no? Habían muchos, muchos que tenían enfermedad, alguna enfermedad, o les faltaba algo, no tenían un brazo, una pierna, o se les había roto. Ellos querían ser sanados de cualquier problema. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pasaba por ahí, uy, un ciego, uy, pasaba por ahí, pasó por el medio de todos, ¿sí? Eh, pero curiosamente vio a alguien y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué vio en ese paralítico? ¿Por qué a las otras personas, entre toda la multitud, nuestro Señor Jesucristo tenía el poder suficiente para con una palabra sanarlos a todos? Decir, todos los que están acá sean sanos y todos iban a ser sanos. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo pasando al lado del uno, al lado del ciego, al lado del cojo, pasando con cuidadito así, se fijó en uno? Y se quedó, la atención de nuestro Señor Jesucristo fue cautivada por uno. Hubo uno que hizo que se fijara la atención en él. Entonces nuestro Señor Jesucristo se acercó a ese paralítico por 38 años y le preguntó. Vamos a leer exactamente cómo fue que le hizo la pregunta. ¿Quieres ser sano? Así. Ese está el versículo 6. Al final del versículo 6 dice, ¿quieres ser sano? Así le dijo, ¿no? ¿Ustedes qué se imaginan? Si una persona es paralítica, o sea, usando lógica, si una persona es paralítica y está cerca al estanque de Betesda, esa persona, ¿por qué está en el estanque de Betesda? Porque hay una leyenda, sí, ya sabe, todo el mundo sabía la leyenda. Pero entonces, si él está cerca al estanque y es enfermo, ¿él quiere ser sano? ¿Ustedes qué creen? O sea, la pregunta que nuestro Señor Jesucristo está haciendo es como cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dios no sabía? Sí, Dios sabía. Pero ¿por qué le está haciendo esa pregunta? Porque quiere ver lo que sale del corazón. Ahora, no es que Dios no sepa también qué va a salir del corazón, sino Dios quiere que el hombre se dé cuenta lo que va a salir de su corazón. En este caso, Dios, ¿por qué hizo la pregunta? Por nosotros. Dios quiere que nosotros escuchemos la respuesta que va a dar el paralítico. Dios quiere que nosotros nos fijemos en lo que va a salir del corazón del paralítico. Miremos la respuesta, el versículo 7. Para quienes están llegando hasta ahora, estamos mirando Juan capítulo 5 y vamos a leer el versículo 7. La respuesta que dio el paralítico cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó, ¿quieres ser sano? Miremos la respuesta. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Por qué el paralítico contestó así? O sea, lo normal es que el paralítico le hubiera dicho, sí, sí quiero ser. No, pero nuestro Señor Jesucristo no estaba esperando esa respuesta. Porque él ya sabía que él sí quería ser sano. Estaba queriendo que nosotros miráramos el corazón que iba a salir del paralítico. ¿Por qué no salió un sí? ¿Por qué no le dijo sí a nuestro Señor Jesucristo? Casi cualquiera de los que estaban ahí le hubieran dicho sí. Pero ese paralítico iba a dar una respuesta diferente, no iba a decir sí. ¿Por qué? En la respuesta que dio el paralítico, ¿qué podemos ver? ¿Él tiene esperanzas? De ninguna manera, él es paralítico. ¿Ahí qué habían? Habían cojos, ciegos, pongamos solamente cojos y ciegos, una competencia entre cojos y ciegos. ¿Quiénes creen ustedes que va a llegar primero al estanque? Entre un cojo y un ciego. ¿Quién llega primero? ¿Un ciego o un cojo? Entonces, bueno, algunas personas dirán, el ciego si se aprende la ruta puede llegar rápido, porque el cojo se demora cogiendo. Algunos pensarán, pues el cojo, porque puede ver el estanque, aunque está cojo, va a ganarle al ciego. Bueno, puede que lleguen casi empatados. Pero si ponemos a competir un ciego, un cojo y un paralítico, ¿qué esperanza tiene el paralítico? ¿El paralítico le puede ganar a un cojo, a un ciego? De ninguna manera, porque el ciego puede caminar, ¿sí? Puede que se tropiece, que se caiga, pero el cojo, el ciego vuelve y se para y sigue, ¿sí? Puede que alguien le haga zancadilla al ciego, pero el ciego sabe hacia dónde ir. El cojo, puede que se demore porque está cojo, pero el cojo le va a ganar a un paralítico. En otras palabras, el paralítico no tiene esperanza. El paralítico no tiene esperanza. No tiene. Paralítico, ¿sí sabe qué significa parálisis? Alguna persona sí sabe. Bueno, dice que llevaba paralítico 38 años. ¿Y Jesús qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Si él hubiera sido cojo, si el paralítico hubiera sido cojo, no le hubiera dicho, levántate, toma tu lecho y anda, y hubiera sido un milagro. ¡Ay, se levantó un cojo! ¿Es un milagro que se levante un cojo? No, un paralítico es alguien que está paralizado. No sé en algunos países, pero bueno, aquí en mi país es claro que un paralítico es una persona que está paralizada, que no puede hacer nada. Generalmente, no sé, de pronto practicó deportes y se le dobló el cuello. Aquí hubo una gimnasta famosa que se llamaba Claudia Castillo y ella se le dobló el cuello muy fuerte en una voltereta que estaba haciendo y ella quedó paralítica.
Aquí, bueno, aquí estamos, volvemos al paralítico. O sea, ella perdió movimiento del cuello hacia abajo. Entonces aquí volvemos con el paralítico. Él no tenía ninguna esperanza. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vio en él la persona en la cual él podía trabajar. ¿En quién puede trabajar nuestro Señor Jesucristo? En los que tienen capacidad. Todos ellos, inclusive, nuestro Señor Jesucristo de pronto estaba pasando en medio de ellos, con permiso, con permiso. Ay, ay, quítese, que no me deja ver el agua. Quítese, ay, me está haciendo estorbo usted. Señor, usted, el de esa túnica tan bonita. Uy, una túnica de una sola pieza, pero córrase, córrase. Y está mirando el estanque. Llegaba y pasaba al frente de otra persona. Ay, ¿quién? Ay, este hombre que usted no está enfermo, ¿qué hace acá? Quítese de acá. Entonces más de uno de pronto estaría enojado, ¿por qué? Porque ellos tenían esperanza en sí mismos. ¿Qué hacía Jesús para ellos? Les hacía estorbo. Quítese, no me deja ver el estanque. Ay, ¿usted quién es? Usted lo mandó, ya sé, lo mandó el otro, lo mandó el ciego ese. El ciego ese yo creo que él me quiere ganar a mí, que soy cojo. No, nuestro Señor Jesucristo, ¿en quién puede trabajar? En el que no tiene ninguna esperanza. Como la mujer sorprendida, la mujer sorprendida en el acto del adulterio. ¿Ella qué estaba esperando? La ley determinaba una sola cosa, la muerte. Ella no tenía más esperanza. Todo el tiempo que estuvieron llevando a la mujer sorprendida en adulterio, ella solamente estaba esperando el momento en que empezaran a tirarle piedras, porque la ley decía así. Entonces los que estaban ahí también, por tener fuerza en sí mismos, las personas que tienen fuerza en sí mismos, ¿saben de qué depende? De la ley. Es lo mismo. Dependen de ellos mismos para justificarse delante de Dios. Están bajo la ley. Entonces están por las obras, igual que los que no pudieron recibir la gracia. ¿Quién pudo recibir la gracia? No sé. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. El que acaba de manifestar con esa respuesta que le dio a la pregunta que le hizo nuestro Señor Jesucristo, para nosotros. Esa respuesta que le dio es para nosotros. Él está diciendo, de ninguna manera puedo recibir la sanidad. Pero Jesús le está diciendo, ¿quieres ser sano? Él está contestando lo que hay en su corazón. No hay forma, yo no tengo cómo, porque él se está refiriendo al estanque. Está diciendo, yo no tengo cómo por mis propios medios. Si el estanque es mi esperanza, yo no tengo forma de ganarle a todas estas personas que están enfermas, pero que no son paralíticas. Porque es que yo soy, el caso de él era el más grave de todos, él era paralítico. Entonces, a esa persona que no tenía esperanza, nuestro Señor Jesucristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. A ti, que te estoy hablando a ti, que estás viendo este video, estás en vivo, si tú aún te consideras pecador, ¿sabes qué dice Romanos 3:24? Que ya fuiste justificado gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fue gratis, no tuviste que hacer nada. Fuiste justificado gratuitamente por su gracia. La redención, ¿cómo la obtuviste? Mediante nuestro Señor Jesucristo. Ah, yo ya fui redimido. O sea, yo ya no soy pecador. Eso dice la palabra. Si tú no tienes ninguna esperanza, puedes recibir esta palabra. Léelo. Ahora que termine el live, coge la Biblia y lee Romanos 3:24. Si tú no tienes ninguna esperanza en ti mismo, puedes recibir esta palabra y eres sano, eres salvo. La sanidad que aparece aquí en este capítulo es sombra de la salvación, de realmente ser libre del pecado, porque lo único que el ser humano no puede hacer por sí mismo es librarse del pecado. Las religiones enseñan varios métodos y varias técnicas, como los que no eran paralíticos alrededor del estanque de Bethesda. Todavía tienen fuerza, todavía pueden hacer algo. Pero si tú no tienes ninguna esperanza, si tú eres como ese paralítico, pero en el caso de buscar la salvación, te tengo una buena noticia. Ya Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Acabo de nombrarte Hebreos 1:3. También lo puedes leer. Si lo logras creer, no creas a lo que yo te digo. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Mira lo que dice la palabra. Si tú todavía tienes algo de fuerza, no lo vas a poder creer. Pero si tú ya te rendiste, lo vas a poder creer y vas a ser constituido justo a partir del día de hoy. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para compartir tu palabra. Gracias por que esto que aparece en la Biblia y que para los que están afuera es como por parábolas, para los justos es claro, es entendible. Lo que tú dejaste aquí escrito no es solamente para que veamos una historia, para que veamos un milagro. El milagro más grande es que un pecador pueda entrar al cielo. Para que un pecador pueda entrar al cielo, tiene que ser justificado. Pero mirando la Biblia, nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie puede ser justificado por sus propios medios. Nadie, por más que quiera, por más que se esfuerce, podrá ser justificado delante de Dios. Pero la Biblia dice que Dios es el que justifica y Él ya lo hizo.
Dios ya nos justificó enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a cambiar de lugar con nosotros y pagar el precio que nosotros de ninguna manera podíamos pagar, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros ya también morimos con Cristo y con Él también resucitamos. Esto es de pronto para algunas personas un poquito difícil de digerir, pero permite, Señor, que quienes han asistido, quienes han podido escuchar hoy la palabra, tengan paciencia y sigan conectándose a estos en vivo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre, te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios mediante, nos vemos mañana a la misma hora y durante un lapso de 33, 34, 35 minutos, como siempre, como todas las noches. Chao.